Hola, te voy a explicar en este vídeo de forma muy resumida cómo puedes distinguir si tu sensación de mareo, de inestabilidad o de vértigo tiene un origen cervical o está originado en un problema en el oído. ¿De acuerdo? Entonces, te pongo esta tabla que ves en la pantalla, donde un poco resumo los síntomas que da cada tipo de mareo. Los de origen cervical, vemos que da una sensación de mareo, inestabilidad, como una sensación de borrachera. A veces de instauración progresiva, sin que sea muy molesto, pero una sensación como que hoy te encuentras un poco como aturdido. Los mareos de origen del oído suelen ser un mareo más brusco, más violento, con la sensación de que todo da vueltas alrededor. Son sensaciones un poco diferentes. Como te digo, muy intensa una, suele ser más paulatina la otra. El inicio, como tienes en la pantalla, el cervical es más progresivo, el otro más brusco. El de origen cervical, el paciente, lo habitual es que note tensión en la nuca, sensación de rigidez y tensión en la columna cervical, pero especialmente en la nuca. El mareo de oído no debiera de provocar ninguna sintomatología en el cuello, ¿de acuerdo? El mareo cervical suele implicar náuseas, dolor al palpar la nuca, sobre todo en el lado izquierdo, sobre todo al palpar la nuca en el lado izquierdo, ¿vale? Y empeora con el estrés, el mareo de origen cervical. Por ejemplo, cuando una persona te dice que va a un centro comercial donde hay mucho ruido, muchas luces, la música, ese estrés, ese exceso de estímulos, en una persona que ya estaba previamente estresada, le desencadena esa sensación de aturdimiento, de mareo o de náusea, ese mareo es de origen cervical. Ese mareo de origen cervical está muy vinculado al estrés, ¿de acuerdo? A cómo el estrés está repercutiendo en la columna cervical del paciente. Mientras que el de origen de oído, pues la instalación es más brusca, no hay esas desencadenantes por factores estresantes y puede haber algún otro síntoma, como acúfenos, que son como ruidos dentro del oído, sensación de pitidos, de chasquidos, o con el tiempo una posible pérdida de audición. De hecho, cuando se juntan los tres factores, vértigo o inestabilidad, con acúfenos y con pérdida de audición, se le llama también síndrome o enfermedad de Meniere, ¿de acuerdo? Es un problema que está originado en el oído. Voy a puntualizar un detalle, te lo hago con el esqueleto. Los mareos de origen cervical se producen porque la arteria que lleva riego al cerebelo, que es el órgano del equilibrio, esta arteria vertebral, tenemos una a cada lado, se produce cuando hay estos problemas cervicales provocados por estrés, como un codo, un recodo en esa arteria, como vemos aquí, ¿de acuerdo? Esa arteria, una vértebra se queda atascada hacia un lado, en rotación, y produce como un repliegue, como un recodo en esa arteria. Y este repliegue va a dificultar el riego sanguíneo hacia el cerebelo. Es como si tienes una manguera, jardín, y le haces una doblez, pues no fluye bien el agua, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo, cuando hay un bloqueo de la vértebra, esta arteria se produce una doblez y no fluye bien hacia el cerebelo, que es el órgano del equilibrio, que es el órgano que da esa sensación de inestabilidad, de aturdimiento, pero esa arteria también tiene riego hacia el oído. Con lo cual hay algunos mareos de origen que están provocados por el oído, pero que también, a su vez, ese problema de oído está originado en la columna cervical y por estrés. Con lo cual, los ponemos como dos cuadros totalmente diferentes, a veces lo son, porque a veces el mareo o el vértigo de origen de oído puede ser por una infección en el oído, puede ser por un tapón, puede provocar unos vértigos, un tumorcito en el nervio acústico puede provocar esta sensación de vértigo, ¿vale? Puede haber problemas puramente intrínsecos del oído, pero a veces hay problemas de oído que vienen de la columna cervical por la presión sobre esa arteria vertebral que tiene una ramita que va hacia el oído interno, ¿vale? Hay problemas de oído que pueden ser de origen cervical, pero si son de origen cervical estarán muy en relación con el estrés, estarán en relación con una tensión cervical aumentada, con dolor de nuca, cefaleas a veces, dolor al palpar sobre todo en el lado izquierdo, detrás de la nuca en el lado izquierdo. Entonces estamos hablando de un bien mareo, bien vértigo, su origen es cervical, y cuando hablamos de origen cervical casi siempre estamos hablando de un mareo que está provocado por estrés, por disgustos. En medicina oriental hablaríamos de la vesícula biliar. Es la vesícula biliar la que esas emociones la afectan y provocan esa alteración, esa asimetría en la tensión muscular de la nuca. En cualquier caso, si te interesa este tema, tienes aquí un enlace donde puedes ver un tratamiento muy eficaz para estos problemas cervicales que producen mareos, para estos problemas cervicales que son por estrés y que acaban produciendo esta sensación de inestabilidad. También tienes ese enlace, ese link en la descripción de este vídeo. En cualquier caso,
Espero que haya sido de tu interés. Si quieres más información sobre cualquier tema en relación con la fisioterapia, lo tienes aquí en este tu portal de fisioterapia online.